En el año 96 tuvimos la oportunidad de tener un voluntario japonés en la Asociación de las Mujeres en la que yo pertenezco. Y él nos comenzó enseñando cómo hacer los abonos orgánicos. Y después nos enseñó también a cultivar. Y entonces un día le dije yo a Eliezer, mi esposo, que sí, que por qué él no sembraba igual así, sin agroquímicos. Y él tenía una gran cantidad de pesticidas y cosas en un armario ahí, pero sin embargo dijo que podría probar. Entonces, si aquí, cuando iniciamos en el 96 o 97, comenzamos a hacer los primeros análisis de los suelos totalmente empobrecidos. Y hoy son unos suelos totalmente nutridos para sembrar cualquier cosa. Sí, porque el mayor logro de ese aprendizaje que tuvimos con el japonés fue esta experiencia que tenemos en la finca ahora, donde ya el cultivo es totalmente orgánico, totalmente natural. Aquí hubieron fresas, se echó mucho abono orgánico. Posiblemente hay residuos todavía de ese abono que se usó en las fresas. Mientras que los productos, digamos, los sintéticos, químicos, fertilizantes desaparecen inmediatamente del suelo. Pero no solamente desaparecen, cada día los suelos son mucho más ácidos, porque el abono químico es ácido. Y entonces por más carbonato de calcio que se está aplicando a los suelos y por más cal se le aplique, siempre va a haber acidez. Nosotros tenemos 20 años de no aplicar un saco de carbonato de calcio ni de cal. Es increíble lo agradecido que es el suelo una vez que siente que se le está tratando adecuadamente, ¿verdad? Una finca orgánica va a tener suelo para muchos años, o sea, para el resto de su vida. Cuando empezamos con agricultura orgánica, entonces decidimos hacer nuestros propios almácigos, lo estamos haciendo, hacemos cada 15 días constantemente. Aquí tenemos apio, esta es una lechuga de lodo rosa, esto es otro tipo de lechuga, se le conoce con el nombre de bohemia. Por aquí tenemos otra que es la famosa americana, la que arrolla. Por acá tomillo, con unas matitas de lechuga ahí. Estas matas que tenemos por acá son de borraja. Es un problema también que se está dando en el país, que a veces las semillas no se consiguen o se acaparan, cada día son más caras, y entonces estamos haciendo un esfuerzo por ojalá tener muchas variedades de semillas. De hecho, una de mis hijas, Felicia, ella está incorporada a una comisión de semillas que hay a nivel de productores orgánicos. Bueno, yo desde pequeña, básicamente nací en agricultura orgánica, porque cuando mis papás iniciaron yo tenía como 9, 10 años, y después decidí regresar a la tierra, más que todo por la comida, ¿verdad? Para tener
buenos alimentos, pero bueno, lo que ha pasado es que cuando entré a la finca lo que vi era que había mucha necesidad, ¿verdad? Ya mi papá no daba abasto solo, entonces me dirigí más a lo que fueron los cultivos de hortaliza junto con él. Y pues siempre hay necesidades, ¿verdad? Entonces hemos ido buscando soluciones para estas necesidades, como por ejemplo el asunto de las semillas, que para nosotros ha sido siempre un punto clave en una finca integral. Para nosotros es muy importante tener suficiente autosuficiencia y mantenerlas en la finca, que se vayan adaptando. Bueno, aquí hay una pequeñita parte destinada a lo que es la reproducción de la semilla. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una mostaza que empieza a florear y después se obtiene la semilla. Aquí hay un brócoli morado, unas albahacas y por ejemplo estos tomates son de aquí también, que es un tomate de muy buena calidad y ya obtenemos semilla nada más partiéndolo y la volvemos a sembrar. Eso era una de las cosas que para nosotros es muy importante, porque en el mercado normalmente una semilla de tomate es súper cara y el agricultor siempre está pagando pues caprichos, ¿verdad? En cambio, teniendo nuestra propia semilla, siempre vamos a tener esa autonomía y además de que estamos seguros de que tenemos mejor comida, ¿verdad? De que algo más sintético. Las semillas cuando usted las siembra y las vuelve a sembrar y las vuelve a sembrar, se van adaptando más a lo que es el ambiente, el clima y además de eso se van nutriendo mucho más comparado con una semilla híbrida. Se llaman semillas de polinización abierta. Entonces el proyecto que también tenemos aquí en la finca, reproducción de semillas de hortalizas. Apenas estamos iniciando, pero poquito a poco es como se va logrando, ¿verdad? Sembrando y volviendo a sembrar y sembrando más otra vez. Bueno, esto que estamos poniendo, esto es abono, lombricompost y bocachi juntos. Esto es el abono sólido que usamos. El lombricompost se hace con lo que es caballaza y después del bocachi también se usa la boñiga, las mismas vacas de aquí de la finca. Y nada, ahí lo mezclamos con un poquito más de cosas, pero sí, es usar todo lo que hay dentro de la finca. Son abonos excelentes. El bocachi es un abono muy rápido para utilizar, se utiliza en 22 días, está listo. El lombricompost lleva un poquito más de tiempo, pero igual es un excelente fertilizante. Bueno, estas flores que se ven es para ayudar a lo que es la polinización y tener más insectos benéficos dentro de la misma finca. En verdad aquí yo creo que si vemos la cantidad de productos, hay por lo menos 25 variedades de productos. Y que a la feria van siempre entre 15 o 20 tipos de productos. Entonces, lo que hemos logrado aquí es, bueno, esa producción sostenible y sana. La producción orgánica es salud. Siempre hemos dicho suelo para muchas, pero muchas generaciones. No porque no somos una generación, somos parte de una generación nada más. Entonces hay que pensar en los que vienen atrás. Es lo que se logra realmente con una producción orgánica, que cada día tenemos mejores suelos. Y la agricultura no depende de paquetes, no depende de botellas, no depende de sacos, depende del suelo nada más.